No te juntan conmigo. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir a la usina a participar de esta charla debate. En este caso, el tema que nos convoca, un tema de debate político candente, que tiene que ver con la boleta única electrónica, una propuesta que realizó la oposición al gobierno y que logró que en diputados tenga media sanción. Así que bueno, para enterarnos un poco mejor qué significa eso en términos materiales, qué implicaría para el sistema político la posibilidad de que efectivamente pueda llegar a materializarse en Argentina esta posibilidad de una boleta única electrónica. Hoy contamos con la presencia de dos especialistas. Una especialista y Sí, una que la colada. Especialistas y actores, en la práctica. especialistas y aparte actores de la política importantes, con Manuel Laval Medina, gran trayectoria política y también académica, como politólogo, viene estudiando, su metida aparte, su práctica política tiene que ver con estudiar los sistemas políticos y las formas de representaciones, así que seguramente va a tener mucho para decirnos. Y Lucila de Ponti, diputada provincial por Santa Fe, del Movimiento Evita, ambos. Bueno, en Santa Fe la boleta única electrónica está funcionando. Papel. Perdón, boleta única papel está funcionando. Claro. Así que bueno, nos puede transmitir un poco qué significó su implementación, en qué cambió la lógica de elección a partir de ahí. Así que bueno, sin mucho más, agradecerles a ambos la posibilidad de abrir el encuentro y la charla para este tipo de temas, que la verdad que han tenido una aceptación muy grande y mucha convocatoria. Nos pidieron, de hecho, muchos compañeros y compañeras que no pudieron venir, la posibilidad de transmitirlo. Así lo estamos haciendo a través de streaming. Así que bueno, no sé quién de los dos quiere empezar. Lucila, todo tuyo. Bueno, gracias, Pablo. Y gracias a todos los compañeros y compañeras que se acercaron y los que estén viendo. Yo le decía a Juan que empezara yo, que también soy politóloga, pero yo lo leí a Juan cuando estudié en la facultad. Soy más viejo. No, es una persona que se ha dedicado a estudiar mucho estos temas y bueno, me parece que es muy importante, digamos, lo que tiene para decir. Bueno, me parece primero que con respecto a lo que sucedió la semana pasada, que tiene que ver con la media sanción del proyecto de ley de boleta única papel, digamos, Ahí me parece que ya hay un avance respecto de un debate que tuvimos hace más o menos 2 o 3 años, que fue el debate respecto del uso del instrumento del voto electrónico en Argentina, que fue un debate que no se llegó a dar en el recinto del Congreso, pero sí que en ese momento de más, si se quiere, mayor fortaleza del macrismo, Juntos por el Cambio, se quiso imponer también una agenda de discutir un instrumento electoral que es mucho más polémico, digamos, que al que le acaban de dar media sanción, que es el voto electrónico. En ese sentido, me parece, bueno, que hay un acomodamiento de los distintos sectores que pusieron de alguna forma un límite frente a algo que me parece que podía ser mucho más peligroso que esto que acaba de pasar, que, bueno, ahora lo analizaremos, que tiene sus luces y sus sombras, pero que en todo caso me parece que hay que leerlo primero en un contexto político, ¿no? Que yo creo que esta iniciativa de la oposición que obtiene media sanción, no sé qué pasará en el Senado, no tiene la misma fortaleza la oposición ahí que en diputados, pero que nace con algunos problemas, digamos. El primero es que es una reforma de una parte importante del sistema electoral argentino, que no es todo, digamos, el sistema electoral argentino está compuesto por distintas piezas normativas y eso también es importante tenerlo en cuenta cuando pensamos, bueno, cómo funciona la boleta única papel en vinculación con la ley de internas abiertas, obligatorias y simultáneas, con la ley de partidos políticos, digamos, todos los engranajes
que componen el sistema electoral argentino, pero esta modificación que se hace sin consenso, digamos, se hace sobre la base de una imposición de un determinado sector de la política, o de algunos sectores de la política, frente a, si se quiere, la primer minoría política en Argentina, que hoy por hoy es el Frente de Todos. Eso me parece que representa un problema, porque si esto avanzaría, digamos, vamos a tener reglas de juego en el plano electoral que no van a estar legitimadas por el consenso del conjunto de los sectores políticos, y eso, bueno, más allá de la debilidad que puede generar a la propia decisión, me parece que también después puede tener problemas más en la práctica, en la ejecución, en cómo se también vaya legitimando el funcionamiento del sistema electoral hacia adelante, ¿no? Hacia, digamos, su aplicación práctica. Entonces, me parece que lo primero es eso, que es una ley, el intento de modificar una parte del sistema electoral que nace sin consenso. Y el segundo problema que tiene de origen es que es algo que se hace para resolver un problema que no existe en realidad. Porque si bien nosotros podemos pensar en mejorar el sistema electoral argentino, también si hacemos un análisis del sistema electoral actual, no es un mecanismo que tenga demasiados problemas. Digamos, de la democracia esta parte, nunca hubo denuncias importantes de fraude, ha habido alternancia de los distintos partidos políticos gobernando nuestro país, y medianamente es un sistema electoral que funciona bien, si se quiere, sin demasiados o mayores o trascendentes problemas que hayan dificultado después el funcionamiento del sistema político. Entonces, bueno, me parece que lo primero que hay que contextualizar es eso, y que en realidad lo que sucede es una maniobra de determinados sectores de la oposición que logran sí imponer, a través de un tema que genera cierto consenso, con otros sectores más pequeños de la oposición, logran imponer una agenda circunstancial, más bien como una forma de mostrar fuerza política, entiendo, hacia el conjunto, que en el sentido de realmente resolver un problema o de mejorar efectivamente el sistema electoral argentino. Creo que, bueno, para empezar, creo que hay que hacer esa lectura política, ¿no? Porque bueno, esto no se produce fuera de un contexto, sino se produce en el marco de la convivencia de los distintos sectores políticos, y más allá de que es una modificación de una ley que, si se quiere, tiene un carácter instrumental, tiene también, digamos, hay que hacer también una lectura política de lo que sucede. Después me parece, bueno, esto, yo cuando Juan me dijo que hagamos esta charla, le pregunté, bueno, si vamos a hablar a favor o en contra, digamos, porque en realidad creo que la boleta única papel tiene ventajas y desventajas, digamos, como toda herramienta electoral. Creo que no es ni el fin de los partidos políticos, como a veces desde nuestro propio relato queremos imponer, ni tampoco es el reinado de la transparencia y la eficiencia del sistema electoral, como se quiere hacer, o del cuidado ambiental, y un montón de cosas que se dijeron que la verdad después cuando uno las va a chequear con indicadores, con números, no son ciertas. Tiene ventajas y desventajas con respecto al sistema de boleta partidaria, que es el que venimos utilizando hasta ahora. Este sistema de boleta única papel se utiliza en muchos países del mundo y se utiliza también en algunas provincias de la Argentina. Una de ellas es Santa Fe. Lo que sucede de cualquier manera es que el tipo de boleta única papel que se aprobó el otro día en diputados no es el sistema que utilizamos en Santa Fe, sino el que se utiliza en Córdoba, que tienen algunas diferencias. O sea, la principal diferencia respecto del sistema actual, el de boleta partidaria, con respecto a boleta única papel, es que, desde mi perspectiva, son dos. Una, que modifica el rol de los partidos políticos, digamos que de alguna manera los corre, los saca de la instrumentación del proceso electoral, porque a partir de ahora los partidos dejan de estar encargados del diseño de las boletas, de la impresión de las boletas, del reparto de las boletas. Sí se puede seguir teniendo fiscales, por supuesto, como siempre, pero pierde centralidad, digamos, el rol de los partidos políticos en el proceso electoral. Entiendo que el sistema de boleta partidaria estaba creado, eso por ahí lo podrá decir también mejor Juan, en base a una filosofía de más desconfianza hacia el Estado y más confianza en los partidos políticos. Ahora, si esto avanza, vamos a pasar a un esquema de más confianza o de mayor centralidad y más responsabilidad del Estado, y los partidos políticos, digamos, dejados un poco de lado, ¿no?
Eso me parece que es una de las principales diferencias, y bueno, y también es una de las principales críticas que nosotros le hacemos, porque de alguna manera entendemos que en vinculación con otras herramientas que componen el sistema electoral, sobre todo con lo que es la ley de internas simultáneas, abiertas y obligatorias, se va generando un proceso de fortalecimiento de las personas, de los individuos, de las personalidades y de otros atributos de los candidatos en detrimento de lo que son los proyectos políticos colectivos, digamos, ¿no? Cada vez más vamos hacia un sistema, que eso es un poco lo que nos pasa en Santa Fe, donde lo que prima es la persona candidata, digamos, como elemento fundamental para quien elige el voto, y pasa a un segundo plano la identidad partidaria, el proyecto político, lo que tiene que ver, digamos, con una cuestión, un entendimiento más colectivo y más trascendente de la política. Respecto, digamos, del sistema Córdoba y el sistema Santa Fe, la diferencia es que nosotros en Santa Fe tenemos en estas boletas que ahora pasa a imprimir y a distribuir el Estado, que son las mismas, digamos, deja de existir el voto como lo conocemos. Hola. Nosotros en Santa Fe tenemos un sistema de boleta por categoría, ¿no? Entonces tenemos una papeleta, una boleta así grande, una para ponerle presidente no, porque todavía no está, pero una para gobernador, para diputados, para senadores, para intendente, para concejal. En cada boleta están todos los candidatos de una misma categoría. O sea, todos los candidatos a gobernador están en una misma boleta, después hay otra boleta donde están todos los candidatos a intendente, otra donde están todos los candidatos a diputados, y así. A veces, sobre todo en las internas, terminamos votando con unos pósters gigantes, sobre todo en las categorías, por ejemplo, de concejales, donde hay un montón de partidos políticos habilitados por ley a participar de las elecciones, un montón de listas internas de los partidos políticos, porque las internas son abiertas, ya no las resuelven los propios partidos, sino que las resuelven los ciudadanos. Entonces terminan habiendo quizás 60 candidatos a concejal, y bueno, todo eso tiene que entrar en una boleta que se vuelve grande, se vuelve dificultosa de leer, digamos, tiene ahí algunas de sus desventajas. En el sistema Córdoba, para mí eso es todavía peor, digamos, yo nunca voté en Córdoba, pero por lo que conozco, digamos, y lo que sabemos, todas las categorías están en una misma boleta, digamos, en un mismo papel. Tenemos en una columna así horizontal el gobernador, diputado, senador, intendente, concejal, bueno, presidente, todo lo que hay en una misma, y en vertical los distintos partidos políticos. O sea que, bueno, termina siendo una gran cantidad de información en un solo papel, lo cual, si bien desde la oposición se quiso por ahí hacer énfasis en que eso tiene ventajas en términos de lo económico, porque se imprimen menos boletas, en términos del impacto ambiental, porque también se imprimen menos boletas y demás, bueno, la realidad es que genera dificultades para que el elector pueda determinar claramente cuáles son los candidatos, dónde están, a qué partido pertenecen y demás. Es, digamos, información a veces difícil de codificar para la mayoría de los votantes que no son votantes informados como podemos ser los militantes. Digamos, para mí es re fácil ir a votar con la boleta única, para cualquiera de ustedes también va a ser re fácil. Pero el grueso de la población no es militante, el grueso de la población no está informada y educada en política respecto de cuáles son los candidatos que se presentan en cada elección y qué sucede con cada partido político. Entonces, bueno, eso me parece que son algunas, digamos, de las dificultades. Y también esto de, digamos, de que se hace mucho énfasis en las personalidades, digamos, en los candidatos, y que además no se resuelve otro de los problemas que la oposición ponía sobre la mesa, porque los principales argumentos de la oposición fueron, bueno, el impacto económico y ambiental, resolver el problema del robo de boletas o de la destrucción de boletas, que tengo entendido por las organizaciones que miden la calidad de los procesos electorales en Argentina, que eso no es un problema. Y creo que todos lo podemos ver, digamos, alguien se puede robar un poco de boletas, pero no es un problema que modifique el resultado. Y otra cosa tenía que ver con esto de la transparencia en términos de terminar con las listas sábanas y demás. Esto es un argumento que en realidad puede darse solo en parte o depende de la dimensión en la que lo miremos, digamos. Sí, es cierto que, o al menos desde mi perspectiva, la boleta única papel
genera de alguna manera mayores posibilidades para las minorías políticas de participar en mejores condiciones o en condiciones más igualitarias respecto de los grandes partidos, ¿no? En términos de, bueno, cuando Juan me decía esto de qué vamos a hablar, si a favor o en contra, yo le digo, bueno, yo soy diputada por la boleta única, digamos, porque si no hubiera sido por la boleta única, nosotros en la interna, donde íbamos con una lista corta, sin ningún gobernador arriba y solos, no me hubiera votado nadie. ¿Quién iba a cortar la boleta? Nadie. Ustedes, los que son de provincia de Buenos Aires, lo saben muy bien, la dificultad, digamos, que el sistema boleta partidaria genera cuando queremos participar en internas, y que sucede lo mismo para los candidatos de partidos chicos, digamos, de partidos minoritarios, ¿no? Creo que en última instancia la cuestión de la boleta única a quienes puede perjudicar o limitar, digamos, su capacidad de poder e influencia en los procesos electorales no es al peronismo, sino a los grandes partidos, digamos, a las grandes estructuras que tienen esta capacidad, ¿no?, de hegemonizar de alguna manera lo que sucede con el proceso electoral. Y sí le da un poco más de igualdad de condiciones a las minorías para participar en esto, porque, bueno, al sacarle a los partidos políticos la instrumentación de todo lo que es el proceso de la boleta, hay muchas cosas que pasan a estar igualadas, digamos, desde el diseño de la boleta, pero capaz yo soy del Frente de Todos y contrato al mejor diseñador del mundo, que me hace, digamos, el mejor esquema en términos de cómo eso va a impactar para que la gente vote, y yo. Y bueno, y un partido chiquito no tiene la plata para hacerlo, entonces hace en un PowerPoint lo que puede, digamos, para hacer un voto. Desde eso hasta después la posibilidad, digamos, de la calidad con la que se imprimen las boletas y todas las herramientas que los grandes partidos tienen frente a los pequeños, o que las minorías dentro de los grandes partidos tenemos frente a los sectores, que conducen las grandes estructuras partidarias. Pero después hay otras cuestiones que también de alguna manera se han tergiversado o que se vendieron, digamos, como ciertas y que en realidad no lo son. Cuando se habla de la boleta sábana y de que la boleta única papel va a aportar a mayor transparencia, digamos, y a que conozcamos, en realidad lo único que se da, digo, es en este plano, ¿no? De cuando uno tiene pegados los distintos candidatos de las distintas categorías. Después, en realidad, no aporta más información al votante, al contrario, restringe la información que el votante recibe a la hora de ir a votar, porque cuando, como yo les explicaba antes, tenés el mapa de la boleta única con todos los candidatos, por ejemplo, una lista de concejales que tiene, no sé, 11, 12 titulares, o una lista de diputados que tiene 20 y pico, 50 titulares, toda esa gente no entra, ni siquiera figura en la boleta, ¿no? Y para las provincias chicas eso puede no ser un problema. En una provincia donde se eligen 2 diputados nacionales por provincia, está bien, entran todos, pero en la provincia de Buenos Aires, ¿cuántos se eligen? 35 diputados por provincia. La gente en la boleta única solo va a tener los 5 primeros, o sea que los 30 restantes no van a saber ni quién son. Van a estar expuestos en un póster en el centro de votación, en un lugar allá, para que el que quiera ir a verlo lo pueda ir a ver, esas cosas están, pero bueno, volvemos a lo mismo de antes. Todos sabemos que el nivel de conciencia, información, de participación del ciudadano común o de la ciudadana común no es el mismo en todos los casos y que probablemente no existe esa voluntad de ir a conocer quiénes son los 35 candidatos de una lista que pueden entrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es digamos, una mentira de la oposición que la boleta única aporte a generar más transparencia o más información al votante en el proceso electoral. Sí creo que para yo pensaba esto, para el votante informado, digamos, para la persona que está inserta en los debates, en la conversación pública, que conoce los candidatos, que puede tener todo el acceso a toda esta información, que puede tener el pensamiento crítico de no estar de alguna manera seteado o determinado por lo que dicen algunos de los grandes medios y demás. Ese ciudadano, no sé qué es, ¿no?, qué porcentaje del pueblo argentino, probablemente poco. Quizás para esa persona sí puede ser, o podemos pensar que la boleta única papel es un instrumento que le da más autonomía a la hora de ejercer su voto y que le presenta, digamos, un escenario, una oferta electoral más equilibrada y en igualdad de condiciones entre los distintos actores políticos.
para esa persona, digamos, que como sabemos, es un porcentaje muy pequeño de la población y que en realidad no tiene que ver este sistema con facilitar para el conjunto, para las mayorías, para el grueso de la población, la posibilidad de ejercer el voto con más facilidad, en mejores condiciones, con menos condicionamiento, si se quiere, desde la mirada de la oposición, un poco también era esto, ¿no? Cómo se recorta el poder del peronismo para ellos. Yo creo que es recortar el poder de los grandes partidos, de las grandes estructuras partidarias, porque no es solo el peronismo la única estructura política a nivel nacional que tiene la capacidad de participar con un volumen y con una potencia tan fuerte, digamos, en el proceso electoral que le permita ser determinante para un sector del voto, ¿no? No es solo el peronismo, el radicalismo es una estructura histórica, hoy todos están juntos por el cambio y también tienen las mismas herramientas, digamos, que el peronismo para atravesar este proceso electoral. Sí puede ser distinto para las minorías, ¿no? Pero me parece, bueno, que esto, que es una herramienta que hay que leerla en el marco de un contexto político, lo que está sucediendo ahora, el hecho de que se pueda aprobar, que hay mucho, digamos, Argentina es un país que discute mucho en el plano del sentido común, de las consignas, de la cuestión ahí como más superficial. Entonces, como en ese registro, para muchos sectores de la política o de la academia, esto es un avance en términos de modernizar, en términos de garantizar más eficiencia para nuestro sistema electoral, de equipararlo con los instrumentos electorales de otros lugares del mundo, de que las experiencias provinciales que han habido, las experiencias han sido buenas. Yo creo que son iguales, digamos, o sea que nosotros tenemos en Santa Fe un porcentaje de voto nulo y voto blanco que no es tan distinto a lo que sucede con la boleta partidaria tradicional. En términos después de los escrutinios, sí, una vez, digo, si en las elecciones donde hay pocos candidatos, o sea, en las generales, suele ser un escrutinio sencillo, pero la realidad es que nosotros en 2021 tuvimos un escrutinio que se resolvió muy rápidamente en Argentina con el sistema de boleta partidaria tradicional, con el avance de la informatización y un montón de cosas que se han ido incorporando. Entonces tampoco me parece que ese sea un argumento tan válido. Y después, sí, el problema que creo que tiene esto es que es la modificación de una sola pieza de todo el sistema electoral sin poner, digamos, en análisis del conjunto cómo las distintas piezas interactúan entre sí. Nosotros tenemos una ley de internas abiertas, simultáneas y obligatorias que hace que la sociedad resuelva las discusiones de los partidos políticos y que genera que una multiplicidad de actores puedan participar. Y que esto, en combinación con la boleta única, genera problemas, ¿no? Nosotros, yo me pensaba cuando venía para acá, no sé cómo van a ser en la provincia de Buenos Aires, digamos, cuando tengan. Yo pienso, bueno, que hagan una boleta nacional y una provincial, porque si no van a tener no sé, un cuadro como aquel, no puede ser tan grande, por eso un papel más chico, con letra muy chiquita, con fotos muy chiquitas, con todo, digamos, toda una información de muy difícil acceso para muchos sectores y que los resultados, bueno, van a terminar siendo más azarosos, quizás, al menos en las primeras oportunidades. Después, cuando vas a las generales y ya hubo un filtro, digamos, de muchos candidatos, de muchos partidos, de muchas candidaturas, ahí sí quizás se muestra un poco más como las virtudes de la boleta única papel. Pero bueno, me parece que es un error, sobre todo, analizarlo parcialmente, digamos, analizar solo la modificación del instrumento electoral sin pensar cómo eso convive con el resto de los elementos normativos del sistema electoral y sobre todo, para mí, sin consenso, digamos. O sea, si esta ley se llegaría a aprobar, me parece que no va a ser positivo para el funcionamiento del sistema político argentino, sino que va a traer más y peores discusiones, porque nosotros probablemente vamos a objetar resultados de un sistema electoral que no acompañamos en el debate parlamentario, y la verdad que me parece que eso solamente le sigue haciendo daño a la mirada que la sociedad tiene de la política, digamos, como un conjunto de personas que discuten temas que no tienen que ver con sus problemas y que nos peleamos por resolver cuestiones, ¿no?, que parecen muy ajenas, ¿no?, y que aparte le van a hacer un poco más engorroso el tema de ir a votar a la gente. Después, para mí, yo a veces no estoy tan en sintonía
o tan de acuerdo con pensar que estas cosas no se pueden discutir porque estemos en un momento crítico social y económicamente. A mí me parece que estas discusiones, si se dan con responsabilidad y se dan con seriedad, se pueden dar igual, digamos, en cualquier momento. Argentina difícilmente podemos pensar en un momento de paz y tranquilidad social en el cual podamos parar la pelota para pensar en la reforma del Estado. No sé, no va a llegar nunca ese día. Entonces, a mí me parece que bueno, que la política también tiene que discutir estas cuestiones si son necesarias. Yo creo que en este caso no era necesario modificar ahora el sistema electoral porque la verdad que el anterior yo ya lo digo por perdido, pero no. O sea, el nuestro me parece que no tiene grandes problemas, así que bueno, ojalá los compañeros en el Senado lo puedan trabajar para que podamos darnos el tiempo de discutir esto como corresponde y con la seriedad que corresponde, que me parece que es lo que la sociedad argentina espera de la política, que sea seria y que construya soluciones para los problemas que estén sostenidas a la base del consenso, del análisis y de la efectividad de las cosas también que decidimos. Así que bueno, eso me parece. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas los que nos acompañan acá por el Facebook. La verdad que estoy muy contento porque cuando pensé acá en nuestra compañera para esta charla, me pareció un acierto central, porque una cosa es hablar de un sistema que uno nunca implementó, o en todo caso como yo que lo estudié, ella lo conoce por protagonizarlo, por vivirlo, y bueno, coincido totalmente con lo que dijiste, así que prácticamente se va a hacer unos pequeños agregados, ¿no? Centralmente lo que bien decían, ¿no? Decías vos recién, ¿no? Este tema en sí mismo no es un tema importante, ¿no? En general nosotros, los temas que sabemos, nos gusta decir que son muy importantes. Y los politólogos sabemos, entonces nos gustaría decir que es muy importante. Hay que entender que no es un tema muy importante. Como bien decías vos antes, ni destruye los partidos políticos, como dicen muchos compañeros nuestros, ni es la clave para terminar con el fraude y garantizar la democracia en Argentina. Nada que ver. Lo que se está cambiando, la propuesta de que se cambie, es un elemento del sistema electoral que es lo que llamamos el instrumento de votación, que es tan poco relevante que casi no está estudiado. O sea, cuando uno habla de los componentes centrales de un sistema electoral, la fórmula electoral, la estructura de la boleta, el piso electoral, etcétera, etcétera, prácticamente no se estudia porque no es un tema en sí mismo. Lo cual, a ver, no quiere decir que sea malo en sí, ¿no? Todo lo que vos presentabas recién es verdad. A los partidos chicos y a las agrupaciones que pelean dentro de los partidos grandes, como el caso concreto, les es funcional. O sea, no hay duda de esto, no hay duda de esto. Pero también hay un conjunto de problemas que una aplicación centralmente no muy pensada de un instrumento como este puede generar en alguna dimensión importante un sistema electoral. Sin aburrirlo, porque no quiero que sea una clase, sino más bien después hagamos preguntas y cuestiones. Los sistemas electorales tienen como dos grandes principios y lógicas. ¿Qué tiene que hacer un sistema electoral, no? La teoría es traducir las preferencias en bancas. Esto nunca es tan así, y no hay ningún sistema que lo pueda hacer de una manera perfecta. Eso lo sabemos hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles son los dos principios que uno tiene? Pensar en la representación, que el producto represente, vuelva a presentar en el Parlamento o en otro ámbito lo que la gente votó, y en segundo lugar, garantizar gobierno. Este cambio mejora la dimensión de la representación, pero pone algunas cuestiones a la hora de la gobernabilidad, que en un caso particular, como está viviendo la Argentina hoy, no es un tema menor, como todos sabremos, no solo por el caso nuestro, sino del conjunto del sistema político argentino hoy, ¿no? Y esto, que de alguna manera la propuesta que sale de la Cámara de Diputados lo subsana, porque al tomar el modelo cordobés y no el santafesino permite que haya un voto partidario, entonces tiende un poco a generar alguna agregación partidaria, ¿no? Como ocurre en Santa Fe cada rato, que el partido que gobierna no tiene mayoría en las cámaras y por lo tanto después le cuesta mucho gobernar. Lo subsana, pero no toma en cuenta que en Argentina existe uno de los únicos sistemas electorales del mundo que tiene renovación parcial. Nosotros somos uno de los 7 o 8 países en el mundo, de los 200 tanto que hay, que se vota un cuerpo por la mitad. Y en una renovación parcial, ¿cuál es el incentivo para, cuando se vota un presidente? Bueno, yo voto al partido del presidente o la presidenta, pero en una elección de medio término, ¿cuál es el incentivo partidario para agregar? Entonces, uno podría pensar que de aprobarse un sistema como este, lejos de ayudar a la gobernabilidad, estaría complicándola. Y estaría complicándola en un sentido en el cual
También las lógicas de la política audiovisual, etcétera, etcétera, sobre todo de vuelta en elecciones de medio término, todavía tendrían mayor peso. Esas cuestiones son las que no están muy pensadas en esta propuesta. La propuesta de vuelta no es en sí mismo ni mala ni buena. La boleta única partidaria, en general, es un buen sistema, es el que más se aplica en el mundo, es el más viejo. Cuando se empezó a votar en el mundo, en Australia, con boletas, en Australia y en Gran Bretaña, en 1840, en 1850, se usaba un sistema de boleta única, incluso para candidatos uninominales. O sea, no es un sistema malo en sí mismo. ¿Qué es lo más llamativo, o aparte de las dudas sobre la gobernabilidad, qué es lo más, digamos, si quiere, contradictorio en esta discusión? Que como muy bien decía vos antes, estamos hablando de reformar algo que funciona bien. Y en Argentina, ¿cuántas cosas hay que funcionan bien? Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos sistemas en Argentina funcionan bien? ¿El de salud? ¿El educativo? En general no, ¿no? Si uno dice, ¿qué sistema más o menos funciona bien en Argentina? El electoral. Y funciona bien en todas sus partes. La justicia electoral funciona bien. Pensemos qué pasa con la justicia en el resto de sus áreas en la Argentina. Es decir, queremos cambiar, mejorar, reformar algo que ya funciona bien. Y eso hay que ponerlo en valor. Y sobre todo es muy grave cuando para reformarlo se usan o se dicen cosas que son absolutamente erróneas. A ver, este sistema, de vuelta, como muy bien planteaste vos, ayuda a evitar el robo de boletas. Es cierto. Y bien sabemos que esto existe, digamos, uno conoce la práctica política, que es algo normal. Pero hasta ahí y punto. En términos de fraude electoral, que de vuelta la justicia argentina ha dicho que a gran escala no ha habido nunca en la historia argentina, perdón, del 83 en adelante, no ha habido un fraude electoral corroborado en la justicia nunca, ni una sola vez, pero sí existe mucho microfraude, también existe. Bueno, este sistema no es que lo impide, para nada. De la misma manera que un fiscal puede esconder un voto, acá puedes componer una cruz más en un lugar si invalidaste el voto. O sea, no hay nada per se que haga este sistema más seguro en los términos que se le plantea a la población hacer. Entonces, cuando uno pone dudas sobre un sistema que más o menos funciona bien como es el sistema electoral argentino y usa argumentos que nada tienen que ver con la realidad, está complicando la cosa. Y le está complicando, a su vez, con dos grandes temas importantes más de por medio. En primer lugar, porque en general, y esto es muy, muy notable, ya nos pasó cuando fue la discusión igual que esta, fue la discusión de un instrumento de votación, la boleta única electrónica, que también salió en la Cámara de Diputados, ¿te acordás? Llegó al Senado y no se aprobó. Esas discusiones son discusiones de instrumento electoral que se hablan siempre en la Argentina, olvidando que existen 18 o 19 provincias más que las del centro. Porque si algún problema tiene nuestro sistema lista partidaria, existe en 4/5 distritos, nada más. Cuando uno quiere explicar a un formoseño, a un riojano, a un santacruceño, a un fueguino, que hay un problema con esto, te miran con cara. En general, en todas las provincias, encontrás 4 o 5 boletas de 1, 2 o 3 cuerpos como mucho. O sea, nosotros pensamos siempre la política desde acá, desde el AMBA. Entonces pensamos como votamos la boleta de la provincia de Buenos Aires, la boleta de la ciudad de Buenos Aires. Pero esto es un problema nuestro. Por eso no es poco probable que en el Senado haya otra discusión, más allá de la importancia del peronismo. Porque de vuelta, este no es, como parece ahora plantearse, un tema peronismo-antiperonismo. Donde funcionan las provincias que funciona este sistema de lista única partidaria, boleta única partidaria, papel o electrónica, en las 5 provincias que funciona, en 4 la propuso el peronismo. En Santa Fe la propuso el peronismo. En Córdoba la propuso el peronismo. En Salta la propuso el peronismo. O sea, no es un sistema peronismo-antiperonismo como en general se ve en los medios de nuestro lado y del otro lado, ¿no? Como que la discusión es un sistema que es más peronista que otro. No hay más ni menos peronista. Son instrumentos distintos que funcionan. Entonces, esa lógica per se no existe. Lo que sí existe es cuando el problema está cuando hay muchas ofertas a la hora de la elección. Y acá vamos al centro de la cuestión. El problema no es el instrumento, es la cantidad de partidos. Cuando vos tenés la cantidad de partidos o en una PASO, intente meter una boleta única papel o lo ponga en lista partidaria, el quilombo es más o menos el mismo. Vas a tener el quilombo en cantidad de boletas o el quilombo en el tamaño mínimo o que puedas poner los candidatos. Con lo cual, la discusión es otra. Es si nosotros trabajamos, como intentamos cuando hicimos la última reforma electoral en serio, que fue la del año 2009. ¿Por qué digo que fue una reforma en serio? No solo porque me tocó participar, sino, no solo por el orgullo politológico de haber sido parte de eso, sino también porque realmente pensamos un sistema integral. A ver, esto acá, esto hace. Acuérdense que en la Argentina, algunos por suerte ni saben, pero hasta el año 2009 las boletas eran blanco y negro, no había foto. Los padrones eran una cosa así oscura, chiquitita, con un nombre, y en general después de cada elección
había un dato simpático que era la cantidad de muertos que habían votado. Eso se cambió por un proceso de registración muy fuerte, se hizo un sistema de modernización electoral. Eso fue una reforma electoral. La propaganda audiovisual, las PASO una parte, ahora hablamos de la ley de las PASO. En el momento que discutimos la reforma, nadie llamaba la ley de las PASO. Se la llamaba la ley de la publicidad audiovisual, el primer tema, porque todos los medios estaban en contra, y en segundo lugar, la ley proscriptiva, porque la izquierda nos acusaba de que una ley por el piso del 1,5 para evitar que la izquierda entrara al Parlamento. Pero fue una reforma integral, en la cual de vuelta, para su discusión, convocamos a todos los partidos políticos, salvo Carrió, vinieron todos a discutir, vinieron los principales analistas, pusimos sobre la mesa, y si bien, obviamente, por el juego parlamentario, la oposición no la acompañó, por lo bajo les parecía muy bien y no hubo una sola discusión, y de hecho gobernaron y no reformaron absolutamente nada, mostrando que era útil. Esta, de vuelta, con todo lo que dije antes, se hace en contra del oficialismo. Ya es novedoso, porque hacerla en contra del oficialismo que debería implementarla, digamos. El oficialismo que tendría que diseñar estas nuevas boletas es el oficialismo que no está tomada su posición en el medio. Y de vuelta, para arreglar un problema que no decimos que no existe, porque sí existe, pero que es mucho menor, no solo a lo que se dice, sino a lo que mucha gente cree. Porque mucha gente realmente lo cree. Uno escucha a muchos analistas, sobre todo la gente que viene de las ONG, ¿no? Habla de esto y como con esto llegamos a la democracia en Argentina. Y te lo cuentan, lo dicen y uno dice, no, pará, es nada que ver, es una cosa bastante puntual. Entonces, dudas sobre la gobernabilidad, en primer lugar. Segundo lugar, ignorar la estructura federal de la Argentina, como ocurre en tantos temas. Bueno, acá es un ejemplo más, ¿no? Que imagínense los ciudadanos de todas esas provincias, las ciudadanas de todas esas provincias que están mirando por la tele este debate y miran, ¿de qué están hablando? ¿Qué están discutiendo? Y en tercer lugar, los problemas que tienen más que ver con la forma de funcionamiento de los partidos. Dentro de ese paquete es como se da esta discusión. Entonces, es importante, en el debate político, intentar por lo menos ser sensatos, ni asustar con se destruyen los partidos, no porque esté mal, digo, pero sino porque estamos diciendo algo que después en Santa Fe siguen existiendo los partidos, desaparecieron. No. Existen en Santa Fe, existen en Córdoba, si no estamos inventando cosas que después no ocurren, o por otro lado, haciéndole creer a mucha parte de la población argentina que estamos en una reforma súper genial, la más importante, porque termina con el fraude en la Argentina. Ni tanto ni tampoco. Es una discusión puntual, específica, en que me parece que todos los militantes tenemos que discutir, a ver, ¿es el momento? ¿Funciona mal? ¿Tiene sentido hacerlo ahora? Y, de vuelta, en otro momento de la historia argentina, en esa discusión, preocuparnos más por la gobernabilidad o preocuparnos más por la representación, podríamos estar a favor de la representación. En este momento que estamos viendo en la historia argentina, no preocuparnos por la gobernabilidad con los problemas que tiene nuestro país, me parece que es medio irresponsable a la hora de tomar las decisiones. Eso para empezar la charla. Muchísimas gracias, Silvia, Juan Manuel. Abrimos, si les parece,